¿Alguna vez te has imaginado estar a un segundo de una tragedia que podría cambiar tu vida para siempre? En este video conocerás la historia real de un niño mexicano que salvó a su hermana en el último segundo, enfrentando un peligro invisible y un misterio oscuro que pocos se atrevieron a revelar. Cada momento de esta narrativa es una carrera contra el tiempo, donde la esperanza y el miedo se mezclan en un suspenso que te dejará sin aliento hasta el último instante. Si te gustan las historias que te atrapan de principio a fin, donde cada detalle importa y lo inesperado es la regla, deja tu like, suscríbete y activa la campanita ahora para no perderte ningún capítulo de esta emocionante saga. Y al final, quiero saber, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de este niño? Comenta aquí abajo para que podamos platicar. Prepárate para vivir el milagro y la desgracia de un momento que pudo haber sido fatal, pero que, en el último segundo, lo cambió todo. Era una tarde calurosa en un barrio popular de la Ciudad de México, donde las calles vibraban con el ruido de vendedores ambulantes, el tintineo de campanas de bicicletas y el murmullo constante de vecinos conversando desde los portales. El sol bajaba lentamente, tiñendo de naranja y rojo las fachadas desgastadas de las casas. En una de esas casas modestas vivían Carlos, un niño de 10 años, y su hermana menor, Sofía, de apenas 6. Carlos estaba sentado en el suelo del patio trasero, jugando con una pelota vieja y desinflada, mientras Sofía, con su vestido azul y el cabello recogido en una coleta, perseguía mariposas cerca de un pequeño canal de agua que bordeaba el barrio. Ese canal, un arroyo estrecho y sucio, siempre había sido motivo de preocupación para los adultos, pero los niños lo veían como un juego, un lugar para aventuras prohibidas. De repente, una voz fuerte llamó desde la ventana de la cocina. «¡Sofía, no te acerques tanto al agua!». Era la madre, siempre atenta a los peligros que acechaban en el barrio. Pero Sofía, distraída y fascinada, no escuchó bien y siguió caminando hacia el borde del canal, donde la corriente parecía más profunda y oscura. Carlos la observaba, su corazón empezando a latir con fuerza. La pelota rodó fuera de su alcance, y él se levantó de inmediato para alcanzarla. Pero su mirada se desvió hacia Sofía cuando, de repente, ella perdió el equilibrio. Su pequeño cuerpo tambaleó, y antes de que Carlos pudiera reaccionar, un grito ahogado escapó de sus labios. El sonido del agua mezclado con el grito de Sofía se volvió ensordecedor. Carlos corrió hacia ella, sus pasos rápidos y torpes contra el suelo polvoriento. La corriente la arrastraba con fuerza y sus manos intentaban aferrarse a cualquier cosa, pero el miedo la paralizaba. Carlos gritó, pidiendo ayuda, pero el ruido de la calle y las voces lejanas impedían que alguien lo escuchara con claridad. En su mente, el tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad, cada latido un tambor que marcaba el ritmo de la tragedia inminente. Justo cuando parecía que Sofía desaparecería bajo el agua, Carlos dio un salto desesperado y extendió su brazo. Sus dedos rozaron la muñeca de su hermana, y con un esfuerzo que nunca antes había sentido, la jaló hacia la orilla. Ambos cayeron al suelo, jadeando, cubiertos de barro y agua, con el corazón latiendo frenéticamente. Carlos miró a Sofía, que lloraba desconsolada, y supo que en ese momento había salvado más que una vida. Había salvado su vínculo, su familia. Mientras la madre corría hacia ellos, gritando de alivio y temor, Carlos apenas podía respirar. Pero la tensión no había terminado. Algo más oscuro y oculto estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría todo lo que habían vivido hasta ese momento. Pausa breve para que el espectador sienta el suspense y la emoción, aquí un pequeño llamado sutil. Si estás atrapado en esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para descubrir qué pasará en los próximos momentos.
Este milagro al límite apenas comienza. La madre llegó jadeando, con el rostro marcado por la preocupación y el miedo. Sofía seguía temblando, con las lágrimas mezcladas en su rostro sucio. Carlos seguía en el suelo, con las manos temblorosas, tratando de recuperar el aliento. El canal, ese oscuro y traicionero hilo de agua, parecía ahora un monstruo silencioso que casi se lleva a su hermana. Pero entonces algo extraño ocurrió. La madre, con voz temblorosa, preguntó: «¿Dónde estaba tu pelota, Carlos? Dijiste que estabas jugando con la pelota». Carlos, confundido, miró a su alrededor, pero la pelota había desaparecido. No estaba en el suelo, ni cerca del canal. Solo el eco de su juego quedó en el aire. La tensión subió un poco más cuando la madre señaló hacia el canal y dijo: «He visto antes objetos caer aquí, pero nadie ha podido sacarlos porque la corriente es fuerte y peligrosa. No sé si la pelota cayó al agua y se la llevó o si alguien más estuvo cerca». Carlos recordó claramente que la pelota rodó lejos de él y se perdió en la maleza, pero ahora dudaba. ¿Había alguien más en el barrio en ese momento? ¿Alguien que pudo haber estado observando? En ese instante, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el grito y la conmoción. Entre ellos, un hombre que nadie reconocía, vestido con ropa desgastada y con una mirada inquietante. Caminaba lentamente hacia la familia sin decir palabra, pero con una presencia que helaba la piel. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de peligro no había desaparecido con el rescate de su hermana. Al contrario, parecía intensificarse. La voz de la madre tembló al hablar. «¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí?» El hombre no respondió. Solo extendió una mano hacia Sofía y dijo con voz baja: «Cuidado con lo que se esconde en este barrio, pequeños. No todo lo que parece juego es inocente». El silencio se apoderó del lugar. Las miradas se cruzaban, llenas de miedo y desconcierto. Carlos miró a Sofía, que se aferraba a la falda de su madre, aún llorando. En ese momento, la corriente del canal emitió un sonido extraño, como un susurro o un murmullo que solo ellos podían escuchar. Carlos se acercó, curioso pero temeroso, y vio que algo brillante se movía bajo el agua. Intentó alcanzarlo, pero la corriente lo empujó hacia atrás. El hombre desconocido sonrió con malicia y desapareció entre la multitud, dejando tras de sí una sensación inquietante. Carlos sabía que ese día no terminaría con solo un susto. Algo oscuro estaba a punto de emerger del agua y de su propia historia. Es momento de que el público comente sus teorías. Un llamado sutil en medio del suspenso puede encender la interacción. ¿Tú qué crees que se esconde en ese canal? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrirlo. La noche cayó sobre el barrio con una oscuridad densa y silenciosa, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Las farolas parpadeaban débilmente, lanzando sombras que se retorcían en las paredes de las casas. Carlos no podía dormir. El rostro del hombre extraño y aquel brillo inquietante bajo el agua no lo dejaban en paz. Decidió levantarse sigilosamente y salir al patio trasero. La luna iluminaba tenuemente el canal, y el murmullo del agua parecía susurrar secretos prohibidos. Carlos se acercó, con el corazón golpeándole en el pecho, y volvió a mirar hacia el brillo que había visto antes. Esta vez el brillo era más claro. Una pequeña caja metálica, oxidada y cerrada con un candado viejo, reposaba bajo el agua. Sin pensarlo, Carlos buscó una piedra y trató de romper el candado. El agua fría le mojaba las manos, y cada segundo era un desafío contra el frío y el miedo. Un ruido detrás de él lo hizo girar rápidamente. Era su madre, con ojos llenos de preocupación y advertencia. «Carlos, no debes meterte en eso. Hay cosas que no deberíamos tocar». Pero Carlos estaba decidido.
La caja parecía ser la clave de todo lo que había ocurrido esa tarde. Con un golpe certero, el candado se rompió. Carlos sacó la caja del agua y la abrió. Dentro había fotografías, papeles viejos y una carta. La carta, amarillenta por el tiempo, tenía una escritura temblorosa que hablaba de una promesa rota y un secreto guardado durante años. El canal, el hombre extraño, todo estaba conectado a una tragedia que nadie en el barrio conocía. De repente, un sonido metálico resonó detrás de ellos. El hombre extraño estaba ahí, sus ojos fijos en Carlos y la caja. Lo que buscas no traerá paz, niño. Algunos secretos deben quedarse enterrados. El miedo paralizó a Carlos, pero con un último esfuerzo, corrió hacia la casa con la caja en sus manos. La madre lo siguió, protegiéndolo mientras cerraba la puerta con fuerza. Horas después, mientras el barrio dormía, Carlos y su madre leían juntos la carta y las fotografías. Descubrieron que el canal había sido escenario de un accidente fatal años atrás y que la familia de ese hombre desconocido había desaparecido misteriosamente. La caja era la evidencia que podía reabrir heridas viejas o traer justicia. El milagro de ese día no fue solo que Sofía estuviera viva, fue que Carlos había descubierto una verdad que cambiaría el destino de su familia y de todo el barrio. En ese instante, Carlos comprendió que salvar a su hermana fue solo el primer paso para enfrentar un peligro mucho mayor. El clímax llegó en el último segundo. ¿Qué harías tú en su lugar? Deja tu comentario y comparte esta historia para que otros también la conozcan. Mientras la historia de Carlos y Sofía llega a su fin, queda algo que va más allá del milagro y el miedo. La reflexión sobre cómo, en un instante, nuestras vidas pueden cambiar para siempre. Un segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el olvido y la verdad, entre la esperanza y la desesperación. Carlos no solo salvó a su hermana, sino que también desenterró secretos que nos recuerdan que cada barrio, cada familia, lleva consigo historias ocultas que merecen ser contadas. ¿Te has detenido a pensar en esos momentos al límite que todos enfrentamos alguna vez? En ese instante donde el corazón se acelera, la respiración se corta y la mente lucha por encontrar una salida. Esa es la vida, impredecible y llena de sorpresas, donde incluso el acto más pequeño puede tener un impacto enorme. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde del asiento, te invito a que la compartas con alguien que ame las historias intensas y reales. Comenta aquí abajo cuál fue para ti el momento más impactante. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Carlos o si alguna vez viviste algo parecido? Tu participación no solo ayuda a que esta comunidad crezca, sino que también da vida a estas historias que merecen ser escuchadas. No olvides darle like para apoyar este tipo de contenido, suscribirte para no perderte las próximas historias al límite y activar la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos videos. Porque cada historia, cada segundo tiene un poder enorme, y aquí, en este canal, vamos a seguir explorando juntos los milagros y desgracias que suceden justo cuando menos lo esperamos. Gracias por estar aquí, y recuerda, la vida puede cambiar en un segundo, pero la forma en que elegimos enfrentarla es lo que realmente define nuestro destino.